Después queda PHP, que vamos a mezclar un poco todo lo que vimos, pero algo muy importante que vamos a ver hoy es base de datos. No vamos a ver mucho código, no vamos a escribir mucho código, pero sí vamos a trabajar con el SAM y PHP que es el programa que les dije que lo enciendan, que lo descarguen y lo tengan instalado en la computadora. Si no lo tienen, no importa, miren el curso, vean cómo es que se hacen los pasos para crear una base de datos y bueno, después lo van haciendo. Yo igual voy a subir un material paso por paso cómo crear una base de datos. Así, el que no lo puede hacer a la creación mientras ve el curso, lo hace después, no hay problema. Pero los que ya lo tienen instalado y lo pueden utilizar, yo voy explicando y lo voy haciendo despacio para que le dé tiempo a ustedes de ir haciéndolo en su máquina también. Así que bueno, como siempre, primero vamos a ver la teoría y después al final hacemos la práctica. Bueno, arrancamos, chicos. Bueno, ahora vamos a ver base de datos, pero antes hay que entender cómo es el flujo de información. Porque tenemos que tener claro cómo se manejan estos datos, cómo yo los llamo y los traigo a mi página web y cuál dato yo no voy a buscar a la base de datos y directamente lo muestro de manera estática. Hay dos tipos de sitio. Un sitio web estático, que es un sitio web que no va a una base de datos a buscar información. Y después tenemos un sitio web dinámico, que es el que interactúa con una base de datos y busca información o guarda información. Ustedes hicieron un formulario de contacto. Ese formulario de contacto se puede enviar por email o se puede guardar en una base de datos. Al guardarlo en una base de datos, yo, por ejemplo, después tengo un listado de todas las personas que se me registraron en un curso, tengo un listado de todos mis clientes, tengo el listado de todos los productos que yo vendo en mi página web y puedo controlar el stock. Bueno, y así puedo utilizar la base de datos para un montón de cosas. Por lo que más se utiliza hoy en día son para esto, para generar un listado de productos donde yo muestro la información de cada producto o servicio y cada vez que voy haciendo una venta, este producto voy descontando un stock. Entonces, en mi base de datos yo sé que tengo, por decir algo, 10 computadoras, cada vez que un cliente me compra una computadora, ese stock va disminuyendo. Entonces mi base de datos se va actualizando de manera dinámica mediante la interacción de los clientes que están visitando mi página web. No soy yo el que tiene que ir a modificarla, sino que cuando mi página web realiza una venta, automáticamente mi base de datos se actualiza y me informa que tengo menos stock. Eso es dinámico. Y estático es cuando no hay esta interacción con una base de datos, sino que está de manera estática, o van a escuchar mucho la palabra hardcodeada, la información, como venían trabajando ahora, en el ejemplo que hicieron, que ponían 3 columnas con 3 productos, que yo también lo hice, que escribí el texto del producto, puse un título, una foto, un texto, eso yo lo escribí de manera estática. Lo que se hace es, de manera dinámica, esos datos que yo escribí, ir a buscarlos a una base de datos, no escribirlos manualmente. Hay muchas páginas que tienen una parte estática que se escribe todo el código manual y hay otra que voy a buscar información a la base de datos. En este gráfico que vemos nos muestra cómo trabaja la computadora. La primera parte es esta que se llama cliente, donde tenemos HTML, CSS y JavaScript. Esas 3 cosas que ustedes ya vieron. El cliente manda una petición, que la manda por GET o por POST, que eso era cómo se enviaban los formularios, ¿se acuerdan que esto también lo vimos? ¿A dónde lo envía? Lo envía a un servidor web. Este servidor web lo van a conocer como Apache. Después cuando ustedes quieran subir su página web, la tienen que subir a un servidor Apache. Y esos son los hosting, donde nosotros alquilamos o compramos una porción pequeña para poder guardar nuestra página web ahí. Bueno, PHP, que es un lenguaje que vamos a ver un poco también, trabaja del lado del servidor. Hay 2 lados. Fíjense que tengo 2 computadoras, por decirlo de una manera. La computadora del cliente,
que es la que envía la petición, la que pide el listado de productos. Y por el otro lado tenemos el lado del servidor, que es la que recibe esa petición y ¿qué hace? Dicen, me están pidiendo un listado de productos. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en una base de datos. Busco todos los productos que me están pidiendo, lo devuelvo al servidor y el servidor se los muestra al cliente. Esa es la interacción, ese es el círculo del dato. El cliente pide un listado, por decir algo, entra a la categoría electrodomésticos, entonces el servidor entiende que tiene que ir a buscar a la base de datos todos los productos que tengan la categoría electrodomésticos. Los selecciona todos, o la cantidad que yo pida, porque cuando ustedes van revisando una página web como Mercado Libre y van pasando de una página a otra, les muestra un listado de 20 productos, a la siguiente página 20 productos más. Eso también lo programan ustedes. Puede ser con productos, pero puede ser con muchas otras cosas. Claro, la base de datos se va a guardar en el disco del proveedor. Todo está guardado en la nube, como se dice siempre. Bueno, yo le decía que pueden ser productos, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una página web para un gimnasio y las personas que se registran en mi gimnasio tienen un turno porque tienen un horario de entrada, de salida, todos esos datos yo los guardo en una base de datos también. No es que solamente en la base de datos se guardan productos, se guarda de todo. Yo puse el ejemplo de productos, pero puedo guardar los turnos de un gimnasio, los turnos de una clínica, la información que yo tenga de cada cliente para ver qué me compra o qué cursos está haciendo. En la base de datos vamos a guardar de todo. Si se fijan, ahí en la base de datos dice base de datos MySQL. Con eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Es un lenguaje nuevo. No es el lenguaje MySQL, el lenguaje propio es SQL. Así se llama. Ustedes cuando hicieron código HTML, hicieron código CSS, hicieron código de JavaScript y ahora van a entender un poco cómo funciona el código SQL, que es el código que entienden las bases de datos. Las bases de datos no interpretan HTML, JS, interpretan SQL. ¿Y quién es el nexo que nos conecta con la base de datos? Es PHP. PHP es el nexo, que es el que recibe la petición, va y busca los productos y me lo muestra. ¿A dónde se lo muestra? De vuelta al cliente, que es el que yo le muestro los productos en HTML con diseño CSS y botones JavaScript. Ese es el flujo. Cliente, servidor, base de datos, servidor, cliente. Se puede hacer con JS, pero no. Hay otra manera, pero no tiene que ver esta que vamos a explicar, que es con PHP. Ya con JavaScript, para que interactúe con base de datos, puede interactuar con servidores que tengan JSON, por ejemplo, o Ajax, pero lo que vamos a mostrar nosotros es este paso que es con PHP, para poder conectarse a la base de datos. Porque yo puedo armar una página web que no se conecta a base de datos y muestre productos, porque son productos que están escritos manualmente, están escritos por ustedes, no es que están guardados en una base de datos y alguien lo va a buscar. Entonces, si yo hago una web que no tenga PHP, no la voy a poder conectar a la base de datos, pero sí puedo mostrar productos y servicios, porque capaz que no es necesario que yo guarde todo eso en una base de datos y que haga esta interacción. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está lo rico de una base de datos? Lo rico de una base de datos está en que si yo guardo toda esta información en una base de datos, cuando tengo una persona que está buscando un producto, lo busca automáticamente en un montón de registros que yo ya tengo en la base de datos y eso es rapidísimo. Por eso es la potencia que tiene una base de datos. Ahora voy a explicar un poquito más de eso. Bueno, como les comentaba, Apache es un servidor web o servidor HTTP muy popular. Es uno de los proyectos de código libre más usados en la actualidad y el servidor web que más se extendió en la internet. Apache es lo que les comentaba, que ustedes cuando se instalaron SAMP, yo se les dije que se lo instalen, ¿por qué? Porque el SAMP tiene esto, tiene el Apache. El Apache va a simular ser un servidor web en nuestra máquina. Entonces, nosotros vamos a poder hacer estas pruebas como que la página estuviera en internet.
Pero para eso necesitamos que el SAMP esté encendido y que esté instalado principalmente, ¿no? Y ahí voy a poder simular esta página web dinámica que está en internet. Acá tenemos otro gráfico de cómo trabaja, que tenemos el cliente que hace una petición al servidor Apache, en donde ese servidor Apache tiene al PHP, que PHP es el que va ahí, se va a conectar con la base de datos. Ahora vamos a entender en esta clase los conceptos de base de datos. Luego vamos a ver cómo PHP trabaja con ellos. Base de datos. Lugar donde se almacena una gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados. Dice relacionados, ¿por qué? Porque vamos a generar tablas que van a estar relacionadas una con otra. Por ejemplo, vamos a tener una tabla que tenga todos los productos y vamos a tener otra tabla que tenga la categoría de un producto. Entonces se relacionan entre sí porque comparten información. Ahora es medio complejo entenderlo, pero cuando lo veamos en la práctica va a ser más fácil. MySQL. MySQL sirve para almacenar y administrar los datos en base de datos relacionales, utilizando de entre los diferentes artilugios con los que cuentan tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. MySQL es, digamos, entre comillas, la entidad que es la que me permite trabajar con una base de datos. Yo no puedo trabajar con PHP solo ni con HTML, tengo que trabajar con MySQL, él es el que administra la base de datos. Por un lado tenemos el Apache, que el Apache es la persona, el servidor donde yo voy a poner mi página web que va a trabajar con una base de datos. Y por otro lado tenemos MySQL, que MySQL es, digamos, entre comillas, el hosting donde vamos a guardar nuestra base de datos. ¿Qué pasa? MySQL tiene un programa, que este programa se llama PHPMyAdmin. ¿Por qué tiene este programa? Para que yo pueda trabajar con base de datos de manera gráfica. ¿Qué quiere decir de manera gráfica? Que yo pueda crear una tabla y pueda guardar datos utilizando un programa, no escribiendo código. Son dos alternativas. Yo puedo crear una base de datos escribiendo códigos o puedo crear una base de datos haciendo un clic en un botón. Entonces, si yo conozco el lenguaje SQL, no necesito trabajar con PHPMyAdmin porque yo puedo crear y hacer absolutamente todo con SQL. Pero PHPMyAdmin es el programa que me va a dejar que yo haga estas cosas de manera gráfica, presionando botones y escribiendo, ¿no? Yo les dije que lo tengan encendido. Es esto lo que le dieron a Start cuando abrieron el SAMP. PHPMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas web utilizando un navegador web. Es esto que yo tengo acá. Esto que ven acá, que yo les puse que ingresen a esta dirección, localhost/phpMyAdmin. Bueno, cuando ingresaron a esa dirección, ingresaron a este programa. Que este programa es con el que vamos a crear la base de datos. Si no pudieron entrar, no se preocupen. Después, con el video, yo les voy explicando paso a paso en un documento cómo hacerlo. Pero es este programa con el que vamos a trabajar hoy para poder crear esta base de datos. Pero les repito, este programa lo que va a hacer es darle instrucciones a MySQL. Yo puedo dar instrucciones a MySQL de que cree mi base de datos directamente con código SQL. Hay dos caminos, uno escribiendo código y otro trabajando con PHPMyAdmin. Bueno, ahí le mostraba el logo de PHPMyAdmin, que ya lo vimos anteriormente. SQL. Este es el lenguaje con el que vamos a trabajar. SQL, por sus siglas en inglés, significa lenguaje de consulta de estructura. Es un lenguaje de programación diseñado para actualizar, obtener, calcular información en base de datos relacionales. ¿Qué me está diciendo? SQL es este lenguaje con el que yo voy a poder hablar con la base de datos. No puedo hablar en PHP, no puedo hablar en HTML, no puedo hablar en CSS, no puedo hablar en JS. Tengo que hablar en este lenguaje, en SQL.
Bueno, nombré muchas veces esta palabra tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son el objeto de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglos a un formato de fila y columnas, similar al de una hoja de cálculo, algo similar a una planilla Excel. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Si trabajaron alguna vez con Excel, ahora después cuando les muestre un poco PHP y MyAdmin, pueden relacionar algunas cosas. No es lo mismo, es mucho más complejo, pero pueden más o menos hacerse una idea. Esto que vemos acá es una tabla con datos ya cargados en PHP MyAdmin. Tienen columnas, tienen filas y tienen celdas. Es esto la relación que yo les estoy haciendo con el Excel. Tipo de datos. Los campos en las tablas de MySQL nos dan la posibilidad de elegir 3 tipos de contenido. Datos numéricos, cadena, alfanumérico y fecha y hora. Nosotros en nuestra base de datos vamos a guardar estos 3 tipos. Ustedes con JavaScript ya vieron que pueden validar cuando algo es texto o cuando algo es numérico. También vieron en HTML cómo hacer un calendario para guardar una fecha. Bueno, estos 3 tipos de datos son diferentes. Uno es texto, uno es número y otro es fecha. Estos 3 se guardan de manera diferente en una base de datos. Ahí estamos, esta foto muestra cómo crear esta tabla y guardar los datos. Bueno, hasta acá fue la teoría que vamos a ver hoy. Me olvidaba algo más. Primary Key. La clave primaria Primary Key identifica de manera única cada fila de una tabla. La columna definida como llave Primary Key debe ser única y no null. ¿Qué quiere decir Primary Key? Ustedes cuando hagan la tabla tienen que decir que una columna va a ser Primary Key. Por ejemplo, la columna DNI. ¿Y qué estoy haciendo cuando digo que esa columna es Primary Key? Estoy diciendo que no puede haber en esa tabla 2 DNI iguales. Entonces, estoy diciendo que en mi tabla personas voy a guardar todos los datos de las personas. Pero hay un dato que me tiene que identificar de manera única esa persona contra el resto. Y esto lo hago yo eligiendo a DNI como primary key. Yo puedo elegir el valor que quiero, puedo elegir nombre, edad, fecha de nacimiento, lo que sea. Pero lo único que no se va a repetir es el DNI o el QUIN. Esos son valores que yo sé que no se van a repetir en mi tabla persona. Entonces yo digo que el DNI es una primary key. Por ejemplo, si vamos a otro ejemplo, podemos agarrar Netflix. Netflix tiene millones de películas. Y cada película puede ser que tenga un título parecido. Entonces el título de la película no me sirve como primary key. Entonces Netflix, dentro de su base de datos, tiene guardada en una tabla millones de películas y tiene un código de película. Ese código de película que Netflix le asignó es la primary key. Ahora nosotros vamos a hacer unos ejemplos. Cuando hagamos la base de datos y demos de alta productos para vender en nuestra página, el producto también va a tener un código, que puede ser el código de barra. ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que ese código no se me repita. ¿Por qué? Si se me repite va a causar problemas. Si yo tengo una página con el mismo código y diferente descripción, cuando la persona me compre ese producto con ese código, yo no voy a saber qué fue lo que me compró. Entonces, hay que definir registros únicos. Bueno, ahora voy a ir a PHP-MyAdmin. Los que pueden, abran el XAMPP con un explorador cualquiera, el que más prefieran. Yo ya lo tengo iniciado al XAMPP acá, así que no hace falta, pero es como les mostré en el video, que tienen que hacer clic en Start. Ahí ya queda aprendido. Luego van acá, localhost /phpMyAdmin. ¿Alguno pudo acceder ya ahí? Aprovecho para tomar un mate. Yo no pude entrar. O sea, no me podía abrir la aplicación esa que nos diste.
¿Pero no la pudiste descargar? No, o sea, la descargué, pero no me la deja abrir. Ah, bueno, después mandame un print de pantalla, así me puedo dar cuenta cuál O es el no sé error si de es la que hice algo aplicación. mal o no sé. Y esto que es una Da- página web, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto que ya es una página web armada o qué? Claro, sería una especie de una página web armada, es un sistema web. Ah, ok, está bien, está bien. ¿Y para qué sirve la aplicación esta, la otra, el otro programa? El SAMP, Sí. el SAMP es el que nos va a simular tener un servidor en Mm, nuestra computadora. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar con PHP, porque PHP trabaja en el servidor, no como ajá, HTML, y para poder conectarnos a la base de datos. SAMP está es bien, el que nos abre la puerta a este programa que estamos viendo ahora. listo. Bueno, Bueno, te anotás los pasos y después lo haces. Yo después me demandás el error que no te deja abrir el programa. bueno, bueno, gracias. Dale. Bueno, el primer paso que van a hacer todos, chicos, es ir a donde dice base de datos. Voy a hacer un poco de zoom. Está en la parte de arriba, al lado del logo de PHP Miami. Dice base de datos. Hacen clic ahí y abajo dice crear base de datos. Y les pide un nombre. Ustedes ponen el nombre de su página web o el nombre que le quieran dar a la base de datos. Si van a hacer una página web, por decir algo, de una tienda, el nombre de la base de datos puede ser tienda o puede ser el nombre de su empresa. Eso lo manejan ustedes. Yo ahora voy a poner un nombre de ejemplo. Voy a poner tienda Mercado Libre. Ese nombre no tiene que tener espacios, tiene que estar todo junto. Puede tener mayúsculas y minúsculas, pero no tiene que tener espacios. Una vez que escriben el nombre, hacen clic en el botón crear. Esto es a lo que yo me refería, que este programa trabaja de manera gráfica. Ahí creó una base de datos y lo único que hicimos nosotros fue poner un nombre y apretar un botón que decía crear. Esta base de datos que creó hizo un código por detrás, ejecutó un código SQL, que nosotros no lo Ah, vimos, pero se ejecutó. disculpa, ¿qué opción le diste en la abajo de donde colocaste el nombre? Porque salen varias opciones, se despliegan varias. Sí, la primera. Mm. Vuelvo al ejemplo. Es porque vi otra. ¿Sí? Voy a base de datos y eligen la primera opción que viene por defecto. Esta de acá me decís vos. Ah, pero a mí no me vino eso. Por defecto, por eso. Ah, bueno, esto es algo complicado de explicar, pero es, digamos, una codificación que va a tener la base de datos. Cada una tiene su código en especial. A mí me Claro, apareció el cotejamiento, está cotejamiento bien. también. Claro, sí, tiene que ver con los acentos. Ahí ven más o menos el que me marca a mí. Ah, dejo ese entonces. Sí. Dale, genial. Bueno, una vez que creen ese, bueno, cuando la creó, me la agregó a esta columna que yo tengo acá a la izquierda. Yo acá a la izquierda tengo varias bases de datos ya creadas. A ustedes les debe aparecer una que se llama información esquema, que es la que viene propia de PHP MyAdmin, y abajo tiene que aparecer la que crearon recién. Yo hago clic en la que creé recién. Si a ustedes yo en este caso porque salí, porque cuando uno crea una base de datos, el programa mismo lo mete dentro de esa base de datos. Porque yo puedo irme de esta base de datos a otra, porque tengo varias páginas web que hice y quiero trabajar con una con otra. Entonces es importante que ustedes se fijen acá arriba en dónde están trabajando. Relación de tabla ahora no vamos a hacer. Primero vamos a crear la tabla. Bueno, acá donde dice base de datos, tiene que decir el nombre que le pusieron ustedes. Bueno, ese fue el primer paso, crear una base de datos. Ahora el segundo es crear una tabla. Fíjense que ahí dice crear tabla. Todo tiene que tener este mismo mensajito. En crear tabla es muy similar a lo que
teníamos anterior con crear base de datos. Te pide un nombre y te pide un número de columnas. Columnas son las columnas donde yo quiero guardar datos. Por ejemplo, su formulario de contacto, había algunos que tenían 3 inputs nomás. Nombre, teléfono y mensaje. Entonces yo en columnas voy a poner 4 columnas. ¿Por qué? Porque una va a ser la primary key. 3 son los datos que yo quiero guardar. Si yo quiero crear una base de datos, una tabla de personas, voy a poner una columna para nombre, una columna para edad, una para fecha de nacimiento, y así con todos los datos que yo haya agarrado de esa persona para poder guardarlos. En este caso vamos a poner, vamos a crear la tabla del formulario de contactos que hicieron ustedes, para que tengan referencia. Claro, el formulario de consultas. Todos esos campos vamos a guardar. Sí, después se pueden agregar. Eso está muy bien esa pregunta. Yo puedo crear una tabla que va a pasar siempre. Uno hace una página web y cuando la está haciendo dice, bueno, en la página web voy a guardar el producto, el título, el precio, la categoría, voy a guardar la descripción y después sale algo nuevo que se les ocurre a ustedes, una categoría de promoción o quieren resaltar el producto o quieren guardar la fecha de alta del producto o el campo stock se habían olvidado de ponerlo, entonces lo necesitan poner, entonces después se puede ir modificando esta tabla. Puedo ir agregándole columnas y no es complicado de hacer. Así que cuando empiecen a crear su base de datos, no se preocupen si no saben cuántas columnas van a darle, porque eso lo pueden ir agregando. Yo dije que iba a hacer la tabla de contactos, pero voy a agarrar la tabla de productos. Voy a simular que soy Mercado Libre. Así más o menos todos tenemos la misma referencia. Porque la tabla de contactos, cada uno la hizo diferente, el formulario de contacto. Hay algunos que pusieron muchísimo más datos que otros. Entonces mejor agarro una más genérica. Bueno, en nombres voy a poner en manera plural. ¿Por qué digo que pongo de manera plural? Porque yo voy a guardar todos los productos y cada registro me va a simular un producto. Cuando digo cada registro, digo cada fila va a ser de un producto. Y en columnas voy a poner 5. Pongo continuar. Ahí está cargando. Bien, ahora me vuelve a pedir otro nombre. ¿Ven acá arriba que dice nombre? Pero este nombre que me pide, ¿qué es? Porque yo ya le di el nombre de la base de datos, ya le di el nombre de la tabla que quiero hacer, y este nombre que me pide es el nombre de la columna. Acá es cuando yo empiezo a crear la base de la tabla. El primer nombre que le voy a poner va a ser código de barra. Código de barra o puede ser ID código. Lo van a escuchar muy seguido la palabra ID. ID quiere decir esto. Quiere decir que es un código que es único. Que es con lo que se identifica a ese producto en este caso. Yo puedo poner código de barra o puedo poner el nombre ID-código. Es el código único que va a tener ese producto. Ahora me pregunta el tipo. En tipo van a tener un montón. Estos son todos tipos que yo puedo guardar. Pero como les comentaba en líneas generales, lo que yo quiero guardar es número, quiero guardar texto o quiero guardar una fecha. Si yo voy a guardar un número, uso int, en este caso. INT es el que tienen que elegir ustedes. Con ese van a poder guardar números. Luego en longitudes, barra valores, me pregunta la capacidad que yo puedo guardar ahí. Si yo pongo 1, me va a guardar números desde el 0 al 9. Ya con 9 ya no va a poder seguir trabajando más, porque si quiero guardar el 10, no va a poder tener. No le dan las longitudes. Entonces, si yo quiero guardar hasta 99 productos, voy a utilizar el 2,
que también va a ser chico, porque para Mercado Libre tiene millones de productos. Entonces, en longitudes voy a poder poner a partir de un 9, por ejemplo. Para guardar la fecha ahora lo vemos, no se adelante. Bueno, y ahora, le saco un poco el zoom porque si no, no se ve. Voy a donde dice atributos. Claro, 9, ahí me leyeron una pregunta. 9 serían los caracteres que yo puedo guardar. No hasta el 9, sino la cantidad de caracteres. Si yo pongo 9 caracteres, me va a guardar todos los 9 que se puedan completar en ese cupo. Ustedes piensen que con un carácter guardan hasta 9. Con 2 caracteres guardan hasta 99. Con 3 caracteres guardan hasta 999. Yo voy sumando caracteres y voy ampliando mi cupo. Bueno, genial. Ahora yo sigo y corran. Yo estoy corriendo con la flechita hacia la derecha. Tienen que encontrar una columna que tenga la A y la I. Esto dice autoincrement. ¿Qué quiere decir autoincrement? Que se van a ir poniendo de manera automática los números. Cuando yo doy de alta el primer producto va a ser 1. Cuando doy de alta el segundo, no tengo que poner el 2. La base de datos ya sabe que vamos por el 1 y por el segundo. Y así va sumando los números. Esto es muy importante porque esto, como va a ser mi clave primaria, no se va a repetir. Y yo necesito que esto me lo maneje la base de datos. Cuando ahí le di clic, fíjense que en índice me puso primary. ¿Por qué me puso primary? Esto me lo hizo automático, porque me está diciendo que esto que yo estoy diciendo que va a ser de manera automática, va a ser la clave primaria, lo que no se va a repetir. Yo puedo tener 2 productos termo, pero cada uno tiene que tener su código, porque cada uno va a ser diferente. No se puede poner infinito. Si uno, ahí me leyeron una pregunta, si se puede poner infinito. No, uno tiene que tener cuidado con los valores que pone acá. ¿Por qué? Porque si yo no controlo esto y pongo demasiado espacio en cosas que no tienen tanto espacio, estoy desperdiciando espacio. Claro, la cantidad de registros. Sí, la cantidad de registros va a ser no infinita, pero llega hasta... Tenés cupo para llenar. No es que se llena fácil una base de datos. No me acuerdo ahora el número que es exacto, pero no, tenés un montón de espacio. Bueno, volví hacia la izquierda y me voy a parar abajo. Con esto ya terminé de crear mi primer columna. Mi primer columna que es ID código. Mi segunda columna va a ser nombre, porque yo quiero guardar el nombre del producto. Cuando voy a guardar nombre de producto no puede ser un int. Int significa entero. No puede ser un entero, no puede ser un número. Entonces tiene que cambiar a varchar. Varchar, acá me permite guardar texto y número. Entonces si yo quiero guardar, por ejemplo, televisor de 32 pulgadas, me lo va a dejar guardar. Puedo poner texto y número. Y en longitud lo mismo, tengo que ponerle un cupo. Yo no puedo dejar esto vacío. Por lo general, los varchar siempre lo ponemos de 255. Fíjense que cuando pongo 255 estoy diciendo que el nombre va a tener 255 letras como máximo. Son un montón de letras para un nombre. Me alcanza y me sobra. Si yo sé que... Yo pongo esto porque puede ser que sea un título muy específico, televisor de 27 pulgadas Samsung, y así va completando algo más. Pero si no, si yo sé que mis productos van a ser con pocos caracteres, me arreglo, pongo 100 nomás, por decir algo. Yo con 100 letras ya sé que completo el cupo nombre. Y ahora no sigo hacia la derecha como fui antes. Antes seguí hacia la derecha para buscar el autoincrement que les mostré, que en este caso no es necesario. Porque yo no quiero que la base de datos sola me vaya generando el número. Yo solamente quiero que eso pase con el código. Entonces, acá no pongo autoincrement. Entonces, bajo, voy a mi tercer columna
y pongo, por ejemplo, precio. Ahí en precio yo ya tengo el código del producto, el nombre del producto y el precio. Y pongo 9 en longitud. Dejo el entero y pongo 9. Abajo de precio pongo stock. Para saber si cuento con stock, con qué cantidad de stock cuento. También la dejo en entero. Y acá pongo, por decir algo, 3. Porque yo solamente sé que voy a tener hasta 999 de stock de un producto. No tengo un depósito enorme para tener más de esta cantidad. Yo sé que con 999 de stock de un producto me alcanza. Y en el último pongo fecha de alta. Para la caja de texto de comentarios, eso lo manejás vos. ¿Por qué? Porque en texto de comentarios uno puede validar con JavaScript o con HTML5 la cantidad. Si yo en mi formulario ya valido que solamente me ingrese 300 caracteres, cuando venga a mi base de datos, yo sé que el máximo va a ser 300. Si yo no lo valido y quiero que guarde demasiado texto, que guarde mucho, no voy a usar varchar, voy a usar otro campo más que se llama text. Text es mucho más grande que varchar, guarda textos y números, pero en otro formato. En un formato donde yo puedo guardar mucho. Entonces, si yo quiero tener demasiado texto para guardar, como me preguntaban ahí en la caja de comentarios del formulario de contacto, si quieren puedo usar text, que es mucho más grande que varchar. Fecha de alta, yo lo puse. Claro, en tu caso podés poner text. Sí. Claro. Bueno, y fecha de alta, yo la estoy poniendo porque quiero dar de alta el producto y yo saber cuándo lo doy de alta. Pero ustedes pueden poner fecha de compra, pueden poner... Yo puse este ejemplo porque me preguntaron cuál sería el valor para guardar la fecha. Vienen a int y en int ponen date. Ese es el que te permite guardar la fecha. En date, a diferencia de los demás, no van a poner nada en longitud, porque la base de datos ya sabe cuál es la longitud que le guarda para una fecha. Bueno, esos son todos los campos que yo quiero crear. Voy hacia abajo y tengo que tener el botón que diga guardar. Hay millones de opciones, hay otras opciones, pero es muy complejo de verlo todo ahora. Vamos por lo simple. Hacen clic en guardar. Ahí está cargando. Ahí me dijo la tabla producto ya existe porque le di 2 veces a guardar. La generó la primera vez y quiso generarla de vuelta porque le apreté 2 veces guardar y me dijo que ya existía y no me dejó crearla. Creó una sola, que está bien. Bueno, esto que creó, yo ahora les voy a mostrar el código que pasó. Mauro, Sí. mira, a mí me salió un cartelito que me dice numeral 1075. Me dice, puede ser solamente un campo automático y este debe ser definido como una clave. Claro, porque cuando yo empecé, viste que cuando hice clic en autoincrement, en la A y la I, automáticamente me eligió en el campo, en la columna de al lado, primary, me puso. Sí. Ahora te lo muestro de vuelta. A vos no te lo hizo automático, por eso es que te pinchó. Ah, Voy de vuelta, no te preocupes, mira, vengo a la base de datos, vengo a la tabla, vengo a crear una tabla, productos 2, pongo continuar, y ahora cuando estoy haciendo la columna, fíjate que al lado del autoincrement, que vos tildaste en código, al lado tenés que dice índice. sí. Ahí vos tenés que elegir primary. ¿Lo tenés? No. Ahora, ahí lo elegí. Pero, después me sale otro cartelito que dice nombre de índice primary, opción de índice primary. A todo eso le pongo continuar. Exactamente. Ahí está.
Eso es por la versión de mi PHPMyAdmin y el tuyo. El mío me lo hizo de manera automática. Ah, perfecto. Sí, era eso. Bueno, Ahí lo tengo. ahora poné guardar, a ver si te la generó. Sí, genial. Genial. Bueno, Gracias. volvemos a la tabla. Fíjense que la tabla la tengo acá a la izquierda. Acá a la izquierda donde tengo las bases de datos, yo si despliego me aparecen las tablas. Bueno, ahora cuando vengo a la tabla, está vacía, no tiene nada. Entonces yo le voy a insertar... Ah, esperen, antes le quería mostrar esto. Cuando yo creé la tabla, pasaron estas cosas. Este código que ven acá, creé... No sé si se llega a ver porque cuando me quiero posicionar... Ahí está. Create tabla, tienda Mercado Libre, punto productos, paréntesis, ID, código, int. Bueno, todo eso que se generó ahí, ese es el código SQL. Que ustedes no lo escribieron, lo hizo el programa. Ustedes de manera gráfica tocaron botones y completaron datos. Por detrás pasó este código. Que este código es el SQL con el que trabaja MySQL. Yo puedo directamente, si quiero, escribir este código. Yo puedo acá empezar a escribir código y crear la tabla mediante código. Hacer cuando entiendan el código SQL. Recién ahora estamos entendiendo la lógica de cómo trabaja una base de datos. Después lo van a poder crear a este código. Ahí lo guardé. Yo lo tengo acá porque apreté el botón de consola, lo tienen todos. Si quieren lo pueden dejar abierto ustedes para ver todo el código que va pasando por detrás. Bueno, la tabla quedó creada, pero está vacía. Ahora yo lo que tengo que hacer es insertar datos. Estos datos los voy a insertar con el botón que está arriba que dice insertar. Está en la parte de arriba hacia la derecha, al lado del botón buscar. Aprietan en el botón insertar y automáticamente les aparece una especie de formulario, muy parecido al formulario de contacto sencillo que tenían antes, que crearon ustedes, en donde les muestra el código, les muestra el tipo de lo que tienen que guardar, y acá en valor ustedes ponen el valor que quieren guardar. En este caso, nosotros dijimos que el código se iba a generar automático, entonces no pongo nada, me voy abajo, al segundo campo. El segundo campo era de nombre, que tiene la capacidad de 100 letras. Letras o números. Acá pongo computadora Samsung. 25 pulgadas. Este es el nombre de mi producto. Abajo pongo el precio. Por decir algo, voy a poner 50.000. Y abajo pongo el stock. En stock voy a decir que tengo 10 de estas computadoras. Y en fecha de alta, si se fijan, tienen que tener este iconito que les va a dar un calendario. Y ahí eligen la fecha. Pongo esta fecha. Cuando le hagan clic, van a ver que les pone la fecha en un formato diferente al que estamos acostumbrados. Este es el formato con el que trabajan las bases de datos. Año, mes, día. Capaz que lo vieron en alguna página web porque no hizo el cambio de fecha. Pero todas las bases de datos trabajan así. Año, guión, mes, guión, día. Nosotros estamos acostumbrados a día, barra, mes, barra, año. Bueno, la base de datos lo trabaja de otra manera. Y abajo tienen el botón continuar. Este botón continuar lo que va a hacer va a guardar estos datos que yo creé. Esperamos un poquitito. Fíjense que me vuelve a mostrar el código, este código que ven acá, insert into. Este código que dice insert into es el código que pasó por detrás. Por detrás lo que hizo PHPMyAdmin fue escribir este código y así poder insertar un registro. ¿Dónde yo veo ese registro que inserté? Cuando digo registro me refiero al producto que inserté, a la fila del producto que inserté. ¿Dónde lo veo? Lo veo en el botón examinar. Ahí me piden la imagen de PHP. Yo no tengo imagen de PHP, no entiendo la pregunta. Estamos trabajando todo con PHPMyAdmin. Bueno, cuando hagan clic en examinar, van a ver esto. Que esta es su tabla,
que crearon antes con la columna código, nombre, precio, stock, fecha de alta, y ahora tiene un registro, que le puso el número 1. Esto lo puso de manera automática, ustedes no pusieron este 1, el que ven acá. Todos deberían de tener lo mismo. Entonces, ahora yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Voy primero a insertar. Y voy a poner el producto número 2. El producto número 2 va a ser una mesa. Mesa de madera. El precio va a ser 10.000. Va a ser 5. Y fecha de alta, hago clic en el calendario y vuelvo a elegir una fecha. Y pongo continuar. De esta manera ya tengo 2 productos guardados en la base de datos. Fíjense que el mensaje que me da dice: el ID de la fila insertada es 2. El ID es el código único que no se repite. Voy a examinar. Y ahí puedo ver mi tabla con mis 2 productos guardados. Estos productos guardados son los productos que yo después con PHP voy a venir a buscarlos y se los voy a mostrar a la persona. Son los productos que cada vez que yo vaya vendiendo, el stock se me va a modificar. Son los productos que yo voy a tener en un listado en mi página web. Esto está bueno que está en una base de datos, ¿por qué? Porque yo lo doy de alta una vez y después mi base de datos lo muestra muchísimas veces. Mi página web lo muestra muchísimas veces. No es que yo tengo que escribir a cada rato computadora, Samsung, 25 pulgadas, 50.000. No. Yo lo hago una sola vez acá en la base de datos y se va a ver en muchas partes de la página web. Ahora vamos a repasar un poco. Lo primero que hicimos fue ir al botón de base de datos. Si van a la casita que está arriba de toda la izquierda, lo van a encontrar. Ahí dice base de datos. Ahí crearon una base de datos que le pusieron un nombre. Por ejemplo, tienda. Ponen crear y se genera una base de datos. La base de datos es la que va a guardar las tablas. Y las tablas son las que van a guardar los datos. Acá me dirigió a crear tabla. Y el nombre, le pongo el nombre de la tabla. Por ejemplo, clientes. Pongo clientes. Número de columna es cuántas columnas, cuántos datos del cliente quiero guardar. Pongo continuar. Automáticamente me empieza a pedir los nombres de la columna. El primer nombre va a ser el código. Siempre es el código, que en este caso va a ser ID cliente. Va a ser entero, va a tener 9 de longitud. Y ahora le voy a decir de vuelta auto increment para que sea un código que se genere solo y el índice primario. Luego pongo el nombre del cliente, va a ser varchar, porque va a ser texto, y yo sé que con 100 letras alcanza para el nombre del cliente. También voy a guardar el email, que también va a ser varchar, porque va a ser texto. También pongo 100. Y después quiero guardar la edad del cliente, y ahí dejo int, y ahí pongo 2, no más, o 3. Si tengo un cliente de 100 años, está bien. Y pongo abajo de todo donde dice guardar. Y ahí se me creó otra tabla. Ya creé la tabla de clientes y productos. Acá fui un poco rápido para poder repasar lo que hicimos. Ahora me preguntaron qué pasa si el día de mañana yo necesito guardar otro dato más. Este dato más que necesito guardar lo tengo que ir a donde dice estructura. En estructura me va a permitir agregar una columna más. Abajo de todo dice agregar una columna. Entonces hacen clic en continuar. Y ahora mi tabla se va a modificar y me deja escribir una columna más. Por ejemplo, sexo, que antes no guardé el sexo del cliente. Pongo varchar, pongo la longitud que quiero y guardar. Y ahora automáticamente mi tabla sufrió esta modificación. Vuelvo a examinar y voy a tener esta columna nueva. Acá es la última, sexo. Yo puedo elegir dónde crear la nueva columna. En este caso la creé al último. Entonces, el botón examinar me muestra los datos que tengo guardados en la tabla. El botón estructura
me va a servir para agregar una columna más. El botón SQL, buscar, eso no lo vimos. Y después tengo el botón insertar. Insertar es el que me dejó crear un registro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un producto? Porque ya no quiero que se muestre más ese producto. Vengo a la tabla productos, que está acá a la izquierda, y fíjense que tienen el botón borrar. Hacen clic en borrar y le va a preguntar, ¿estás seguro que querés borrar este registro? Y le dan clic a OK. Y ahí el registro queda eliminado. Ya no lo tengo más en mi base de datos. Del mismo modo, tengo un botón que se llama editar, porque me subió el precio. Entonces hago clic en editar y en vez de 10.000 pongo 20.000, por ejemplo. Y pongo continuar. Entonces ahí actualicé el precio de la mesa. ¿Dónde hice esto? Lo repito. En examinar. En examinar yo veo los productos que tengo cargado y puedo borrarlos o editarlos. También está el botón copiar, por si yo quiero repetir el mismo nombre del producto. Por ejemplo, tengo 50 teles y lo que quiero cambiar solamente son las marcas, entonces me copia todo y solamente voy cambiando la marca. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Yo lo que necesito es que ustedes creen una tabla, o más de una tabla si se animan, y después me manden un print de pantalla de las tablas que crearon. Que sean las tablas que ustedes van a utilizar en su página web. Si esto lo entendieron a la perfección, vamos a poder avanzar con PHP. Pero si no, ya se va a volver un poco complicado. Así que, por favor, empiecen a entrar a PHP-MyAdmin, generen base de datos, generen tablas y llénenme de preguntas. Háganme muchas preguntas por correo, por Claro, así se entiende bien el tema. Es una clase rápida, pero tiene un montón de cosas atrás. Así que van a surgir con la práctica. Mientras ustedes más tablas puedan hacer, más preguntas les van a aparecer y yo más lo voy a poder guiar. Así que si no tienen preguntas por hoy, si hay preguntas, díganme ahora. Y si entendieron, también díganme que entendieron. A practicar, tal cual. Qué bien que entendieron todos. Bueno, me pongo contexto entonces. Ahí Ramiro más o menos. Dale, Ramiro, mirá un poco el video o si no me vas haciendo las preguntas. Bueno, chicos. Nos vemos la próxima clase que quiero que vea. Ah, Guillermo, no tenés el PHP-MyAdmin. Dale, ahora después te... Claro, después te mando el link el link está en Classroom para descargarte el SAMP que tiene el PHP-MyAdmin. Así que entra al Classroom, fíjate que en un link hay que dice programas, que se llama SAMP, y ese es el que tiene el PHP-MyAdmin. Lo instalás, es sencillo, tenés que darle siguiente, continuar, y ya está. Bueno, por favor, pónganse a practicar con esto, así la próxima clase vemos PHP. Y integramos lo que ustedes ya hicieron en HTML con esto nuevo que es base de datos. ¿Sí, chicos? Así que métanle pata. Bueno, que tengan lindo fin de. Nos vemos, chicos, cuídense.